En este video vamos a hablar de la deriva de la pulsación agrícola. La deriva es aquella parte de la aspersión que no alcanza la zona del blanco. Bien, dentro de la deriva la podemos dividir en dos, la exoderiva y la endoderiva. La exoderiva es toda aquella parte que sale dentro de la zona de aplicación. Vamos a suponer es toda aquella deriva que se traslada hacia otro potrero o que no queda en la zona de aplicación. Y la endoderiva es toda aquella deriva que queda dentro de la zona de aplicación pero no alcanza la zona del blanco objeto. Cuando nosotros hablamos de calidad de aplicación, volvemos a recordar esta gráfica donde nosotros estamos aplicando un producto y queremos controlar una plaga. Ahora bien, para hacer todo ese proceso tenemos que pulverizar. Una vez que pulverizamos formamos pequeñas gotas, esas gotas tienen que impactar sobre el blanco, se deben retener en dicho blanco, absorber y después hacer el efecto biológico. Ahora bien, desde que se pulveriza hasta que impacta hay muchas gotas que no llegan al blanco, es decir, que se pueden derivar. Bien, cuando se deriva, generalmente en este caso puede ser una exoderiva que se puede ir a una zona que no se aplicó, o también puede haber una endoderiva que no haya una intersección con el blanco. A su vez, después de impactados, también se puede derivar y se puede evaporar. Todos estos procesos generan una contaminación al medio ambiente. Si uno ve en esta gráfica, ustedes observen cómo las gotas en el botalón, que en este caso es una autopropulsada con el botalón delantero, van cerca del suelo y a medida que que va pasando la máquina, las gotas se van levantando. En el caso de acá atrás no se ven tanto porque hay una dispersión de la gota, entonces el reflejo del sol no se marca tanto. Esto se suele hacer con un par de procesamientos de imagen donde podemos observar el reflejo de las gotas. Bien. Ahora lo que podemos ver es que una parte queda en el blanco, otra cae al suelo, generando, posiblemente, si el suelo no es el blanco, generando una contaminación, y otra va al aire, queda en el aire. Bien, también generando una contaminación. ¿Cuánto va al aire? Por algunos estudios que nosotros hemos hecho, más o menos en promedio entre el 30 y el 40% no llega a la zona del blanco. ¿Qué quiere decir que no llega a la zona del blanco? Que no va a llegar ni al blanco ni al suelo. ¿Estamos? Hay autores que hablan que solamente llega a un 25% de la aplicación a la planta. En general, las aplicaciones de agroquímico son muy ineficientes. ¿Qué parámetros influyen en el proceso de la deriva? Bueno, tenemos parámetros climáticos, como la temperatura, la humedad relativa y el viento, y tenemos algunos parámetros regulables como la altura del botalón, la velocidad de trabajo, tamaño de gota, tipo de pastilla, presión de trabajo y tensión superficial. Bien, ahora nos vamos a detener un poco respecto a los parámetros climáticos, que si bien nosotros no lo podemos manejar, pero podemos manejar el tiempo donde se hace la aplicación. La temperatura. En general, la temperatura, hay dos factores en lo que se refiere a la temperatura. Uno, a la temperatura del caldo. Cuando hay más temperatura, generalmente el caldo suele tener mayor temperatura. Esa mayor temperatura tiene una mayor energía cinética de las moléculas del caldo, aumentando la tensión de vapor. Entonces, a la misma presión de trabajo se generan gotas de menor tamaño. A su vez, cuando hay mayor temperatura, en general la capacidad que tiene el aire para absorber humedad es mayor, entonces la humedad relativa disminuye. Otro factor, le diría que es el más importante, es la humedad relativa. Cuando la humedad relativa es baja, la masa de aire tiene mayor capacidad de captar humedad sobre la superficie libre de los líquidos. Bien, entonces, vamos a suponer, en el caso cuando uno está trabajando con alta humedad relativa,
la vida de la gota es, es mayor. ¿Estamos? La gota no se desintegra tanto. Ahora, cuando la humedad relativa es baja, la gota se suele desintegrar, ir perdiendo tamaño. Al perder tamaño, el tiempo de vuelo es mayor y a su vez le afecta más la humedad relativa, por lo tanto tiende a desaparecer o a evaporarse más rápidamente. Ahora bien, cuando uno empieza a leer, nos vamos a encontrar con estos tipos de cuadros, donde hay zonas que se pueden aplicar y zonas que no. Si nos vamos en el cuadro de arriba, podemos ver respecto a lo que se refiere a la temperatura de aire y la humedad relativa. ¿Estamos? Cuando nosotros estamos trabajando acá en el sudoeste, muchas veces se nos complica encontrar humedades relativas que podamos aplicar según estos cuadros. Si nosotros lo vemos acá en este triangulito de abajo, observamos que la velocidad límite de viento para pulverizar acá son 4 metros por segundo, que más o menos sería 14,4 kilómetros. Acá en el sudeste es muy complicado encontrar una zona de trabajo que entre dentro de este triángulo. El, lo que es el viento. El viento es uno de los factores que afecta mayoritariamente a la deriva, porque nos cambia la trayectoria de vuelo de la gota y a su vez nos cambia el tiempo de vuelo. Aumenta el tiempo, por ende aumenta la capacidad que tiene también la humedad relativa en afectar la gota. Bien, uno de los parámetros que más nos afecta en este caso es la velocidad del viento. Acá podemos ver, podemos observar que una gota de 400 micrones, como se ve acá, tiene el mismo volumen que 8 gotas de 200 micrones o 64 gotas de 100 micrones. Bien, ahora, si nosotros vemos o sumamos la superficie que tiene 64 gotas, es mayor a la superficie de una sola gota, de 400 micrones. Esta mayor superficie le afecta más, o podemos decir que el viento le afecta mucho más a una gota de 100 micrones que a una gota de 400 micrones. ¿Estamos? Es decir, que en el caso de que haya viento, siempre nos conviene tratar de trabajar con gotas de mayor tamaño, porque estas reducen el movimiento en su trayectoria. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del tamaño de gota, hay una cuestión en lo que se refiere la relación que tiene la superficie de las gotas. Si uno suma todas las superficies que tiene las gotas en función del peso, podemos observar que en gotas de 50 micrones tenemos una relación de superficie-volumen de 30, y en el caso de una gota más o menos de 400 micrones tenemos alrededor de 4. ¿Qué quiere decir? Que en la gota de 50 micrones tiene 8 veces más superficie que en una gota de alrededor de 400 micrones. Al tener 8 veces más de superficie, tiene 8 veces más sensibilidad a que la humedad relativa le saque agua. Bien, entonces las gotas chiquitas tienen mayor superficie y tienen mayor capacidad de ser evaporadas. Entonces, si uno ve este tipo de tabla, trataríamos de evitar lo que son gotas pequeñas, porque se suelen evaporar más fácilmente. Por otro lado, nosotros tenemos que este cuadro es de velocidad límite. Están calculadas las velocidades de caída de los diferentes tamaños de gota sin que haya sin que haya viento y sin que haya una turbulencia en el aire. Es decir, en condiciones de laboratorio se calcula la velocidad límite que tienen las gotas solamente respecto
al peso que tiene la gota y al rozamiento con el aire. Bien, entonces vamos a observar que una gota de 50 micrones más o menos recorre 30 centímetros por segundo, es decir, 0,3 metros por segundo. Es decir, que si nosotros tenemos la altura de botalón a 1 metro, tardaría 3 segundos en caer más o menos hacia el blanco. En cambio, si tenemos una gota de 450 micrones, nos tardaría 1 segundo, porque acá tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Si el botalón está a 1 metro, tardaría 1 segundo en caer al blanco. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las gotas chiquitas tienen mayor tiempo de vuelo, y al tener mayor tiempo de vuelo tiene mayor susceptibilidad a que la humedad relativa la desintegre. Ahora bien, hasta lo que vimos hasta ahora, veríamos que son todos beneficios para las gotas grandes. Bueno, las gotas pequeñas también tienen beneficio en el sentido de que genera mayor cobertura cuando llega al blanco. Si bien se derivan mucho más fáciles, también tiene otros beneficios en el caso de la cobertura. El tipo de pastilla y las presiones de trabajo nos dan patrones o espectro de gotas, ¿bien? Que dependiendo de su tamaño pueden ser mayor o menor, tener mayor o menor susceptibilidad hacia la deriva. Generalmente uno habla de susceptibilidad a la deriva en tamaño de gotas menores a 200 micrones. Ahora, ¿cómo puede afectar el espectro de gota hacia la deriva? En este caso hablamos de amplitud relativa, donde tenemos tres pastillas hipotéticas con el mismo diámetro volumétrico medio, ¿tá? Pero tenemos que en el caso de la A tiene, es mucho más homogéneo el espectro de gota, ¿estamos? Por lo tanto la amplitud relativa es menor, fíjense que es de 0,4, y en el caso de la pastilla C tenemos gotas de 100 micrones y de 400, es decir que es más heterogéneo la formación de gota y nos da una amplitud relativa de 1,12. Lo que implicaría que en el caso de que nosotros quisiéramos buscar gotas para que no sean susceptibles hacia la deriva, trataríamos de evitar ciertas pastillas que sean muy heterogéneas en el rango de aplicación, es decir, con amplitud relativas alta, porque nos va a formar gotas pequeñas que van a ser muy susceptibles a la deriva. En cambio, en la pastilla A, si nosotros podríamos tratar de la misma pastilla que sea homogénea, ir hacia una gota de mayor tamaño, podríamos disminuir la capacidad que tiene de derivarse esa gota. Otro parámetro importante en lo que se refiere a las pastillas son los coeficientes de homogeneidad, muy parecido a lo que son la amplitud relativa. Fíjense que el coeficiente de homogeneidad es el diámetro volumétrico medio sobre el numérico medio. Lo ideal sería 1, pensando en que 1 serían todas las gotas del mismo tamaño. ¿Estamos? Entonces acá podemos ver, si bien este cuadro es muy viejo, estos datos son muy viejos, tenemos que los centrífugos son bastante ideales en el espectro de gota que hacen. Después vienen las de cono, posteriormente la de abanico plano y después las de espejo. En este caso las de tipo turbo no serían similares a las de espejo, sino estaríamos siendo similares a la pastilla de abanico. Acá podemos observar un cuadro donde son todas pastillas grandes, donde son de 0,5. En el caso de un abanico XR, acá podemos ver cómo el ángulo de aspersión, los primeros números son los ángulos que tiene la aspersión. Cuanto mayor ángulo tiene forma de gotas más chicas. Estos son volúmenes de gotas de menos de 200 micrones, son las que son más riesgosas a ser derivadas. Entonces cuanto más ángulo tienen,
tenemos mayor como más ángulo tiene mayor capacidad o mayor gotas menores a 200 micrones. Si ustedes se fijan, en los 110 tienen 22% y en los 80 grados de apertura de ángulo tiene 12%. Ahora bien, si en la misma pastilla le bajamos la presión, esos porcentajes disminuyen. ¿Estamos? Pasamos de 22 a 14 y de 12 a 6%. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de pastillas? Si nosotros vemos una Turbo Tijet, en este caso 110.05, tendría el mismo ángulo que la XR 110.05, a 40 bares tiene menos del 6% en volumen de gotas de menor de 200 micrones. Esto no quiere decir que son pastillas que presentan menos potencialidad de deriva. Esto un ensayo hecho por nosotros que nos muestra un poco lo que son los volúmenes menores a 100 micrones, entre 100 y 200 micrones y mayor a 200 micrones. Esto nos está demostrando que en el caso son tres tipos de pastillas diferentes, una tipo turbo, un abanico y una cono. Esta es una cono. Vemos que la tipo turbo genera gotas o volumen de gotas más grande, lo que tiene menor capacidad hacia la deriva. Son cuadros similares donde nos da en esto porcentaje de llegada. Bien, los porcentajes que llega, estamos hablando de la línea de abajo son el volumen de menos de 100 micrones, la roja es menor a 200 micrones y la verde mayores a 200 micrones. En este caso podemos ver una diferencia significativa entre el tipo turbo y el abanico y la cono. ¿Estamos? Estos son 4 tarjetas diferentes de 4 pastillas. Esto es para mostrarles los diferentes espectros de gota que generan cada pastilla. ¿Estamos? La idea de esto es que se vayan imaginando que cada pastilla y cada presión le va a dar un espectro de gota que va a ser más deseable para un determinado uso y otras para otro. Porque en la realidad nos vamos a encontrar que muchas veces las máquinas tienen un abanico plano y usan el abanico plano durante todo el año para todo tipo de aplicación, con viento, sin viento, para barbecho, para fungicidas, para todos los tipos de condiciones que haya. Entonces, es la idea de que vayan viendo cómo con diferentes pastillas o con un par de pastillas pueden tratar de manejar ciertas condiciones climáticas y ciertos usos en lo que es de la aplicación. Acá es un ensayito que después vamos a ver las tarjetas por separadas. Ustedes fíjense que en este caso es un abanico plano 110.015 a 3 bar y medio. Esta es la misma pastilla a 1,6 bares. Esta es una Turbo Tijet 110.02, tiene un poquito más de tamaño, digamos, a 3 bar y medio, y esta la Turbo a 1,6 bares. Bien, bueno, nos va a dar obviamente diferentes diámetros volumétricos. Ahora bien, cuando empezamos a ver las tarjetas de deriva, las de abanico plano de 3 bares y medios, fíjense, esta era la tarjeta que le llegaba al blanco y esta era la tarjeta de la deriva. ¿Estamos? Teníamos mucha deriva. Si bien la tarjeta del blanco era aceptable, ahora cuando veíamos la deriva era muy preocupante. En el caso de bajar la presión, la misma pastilla nos generaba una tarjeta de esta al blanco y no seguíamos teniendo deriva. Si bien el total de la deriva no es captado por la tarjeta, bien, porque la forma de captar la deriva es otra, no se puede captar por tarjeta, pero nos daba un índice de cuánta deriva había ese día.
En el caso de cambiar la pastilla, fíjense que nos da otro espectro de gota totalmente distinta. A 3 bar y medio disminuíamos bastante el tema de la deriva. Y cuando le bajamos la presión, si bien capaz que la tarjeta no es ideal para todas las aplicaciones, pero no está puesta la tarjeta de la deriva porque no tuvo impactos. Bueno, como conclusión, diríamos que las gotas pequeñas tienen mayor capacidad de derivarse. El viento afecta la trayectoria de la gota y al tiempo de vuelo de la misma. Y la humedad relativa es el parámetro que más afecta a la vida de la gota.